La Cancillería siria denunció que los radicales de Ghouta Oriental tienen por intención organizar una provocación con armas químicas el 11 de marzo. Los extremistas planean sacrificar en este montaje a varias mujeres y responsabilizar de las atrocidades a Damasco. Se informa que expertos sirios encontraron 24 toneladas de sustancias tóxicas en los territorios controlados por los extremistas. Damasco reiteró que en repetidas ocasiones instaron a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas a que investigara los hechos. Sin embargo, la petición no fue atendida por el organismo. Mientras en la misma Ghouta Oriental los extremistas asesinaron a una mujer y a 3 menores que intentaban salir del asedio radical. Es lo que informan los medios sirios. Los fallecidos se dirigían al corredor humanitario abierto en el sur de la zona este jueves. El Centro para la Reconciliación en la República Árabe reporta el creciente descontento entre los civiles por los yihadistas que impiden la evacuación del cerco. En la jornada anterior, tras las prolongadas discusiones, 13 extremistas desarmados abandonaron Ghouta Oriental, fueron enviados a Idlib bajo el control de las fuerzas gubernamentales. Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Tenemos muchas cosas de las que hablar. ¿Stacy? Max, hay una frase que suele atribuírsele a Lenin, aunque no sé si será verdad, porque por internet circulan un montón de noticias falsas que, por cierto, también tienen que ver con el programa de hoy. ¿Y cuál es esa frase? Pues que los capitalistas nos venderían hasta la cuerda con la que se ahorcarían. Bueno, no, con la que los ahorcaríamos nosotros. Vamos, que el capitalismo está dispuesto a venderle al otro bando lo que haga falta con tal de quitarle las armas. Pues bien, lo que está pasando en Estados Unidos es que el partidismo radical va a acabar con el capitalismo tal y como lo conocemos. Y con algunas de las mayores empresas de Estados Unidos, porque Delta se da cuenta de que no hay terreno neutral en la lucha contra la Asociación Nacional del Rifle. Delta Airlines, uno de los mayores empleadores privados de Georgia, acaba de anunciar que ya no ofrecerá ningún tipo de descuento a los socios de la NRA, la Asociación Nacional del Rifle, tras los atentados de Florida. Y la respuesta por parte del Estado de Georgia, cuyo gobierno está controlado por los republicanos, ha sido fulminante. El gobernador adjunto de Georgia, el republicano Casey Cagle, quien preside el Senado del Estado y merece la confianza de la NRA, se unió la semana pasada a otros legisladores conservadores y amenazó con retirar a Delta la exención fiscal de $50 millones para el combustible de sus aeronaves y que algunos esperaban que hiciera que Delta abriera aún más rutas. Y muchos consideran que el contraataque de los conservadores ha puesto de manifiesto el problema al que se enfrentan muchas empresas que intentan mantener la neutralidad en una sociedad estadounidense cada vez más partidista y polarizada. Lo que acabó con el apartheid sudafricano fue el boicot al banco Barclays, lo que demuestra que cuando se ejerce presión sobre las empresas se pueden conseguir importantes cambios. Y este movimiento a cargo de los adolescentes y estudiantes de instituto para luchar contra la NRA ha sido astuto a la hora de atacar a las empresas, en plan, como apoyen a la NRA, ejerceremos una gran presión sobre ustedes, lo cual obliga a estas entidades a informar a los accionistas del riesgo material con el que deben lidiar, el cual tiene además un efecto dominó, por lo que la táctica puede resultar verdaderamente eficaz. Y en lo que respecta a lo que está pasando en Georgia con Delta, lo cierto es que los dos partidos mayoritarios se han enfrascado en una lucha casi caníbal, como si fueran un grupo de ratas encerradas en una madriguera que, para sobrevivir, se ven obligadas a comerse las unas a las otras. Y todo porque las empresas se han quedado sin pista, por utilizar una metáfora del mundo de la aviación, para hacer crecer su negocio sin fomentar políticas de lo más vergonzosas, como darle a la NRA un cheque en blanco para explotar el miedo de los legisladores a la hora de luchar contra lo que claramente es un cáncer enquistado en el alma de Estados Unidos. Esto es lo que piensas tú. Lo que pasa es que hay otro 50% de estadounidenses que piensan exactamente lo contrario. El problema es que cuando Delta dice, vamos a hacer caso a los que opinan como Max Kaiser y a suprimir ese descuento para socios de la NRA, entonces el otro 50%, los socios y partidarios de la asociación, dicen,
Pues entonces nosotros los boicoteamos y los presionamos a ustedes y a cualquier empresa o entidad gubernamental que les dé dinero, lo que sea, para cortarles el suministro financiero. Vamos, que las empresas están sujetas a continuas idas y venidas por parte de los consumidores. Es que en Estados Unidos hay saturación comercial. Sí. Antes, cuando surgía un conflicto de estas características, las empresas podían expandirse hacia el oeste en busca de nuevos mercados y clientes. Lo que pasa es que el país está demasiado comercializado y no existe ningún nuevo mercado al que pueda acudir una empresa como Delta. El negocio de las aerolíneas está ya maduro y hay tantas rutas operativas que no se pueden crear más, igual que tampoco se pueden captar nuevos clientes. Vamos, que el número de clientes potenciales y las limitaciones geográficas y económicas acaban imponiendo una serie de límites al crecimiento, lo que hace que las empresas acaben devorándose a sí mismas como si fueran caníbales. A ver, yo tengo la opinión que tengo, pero no hay nadie que pueda evitar esa opinión. Y los que comparten mi punto de vista tienen una gran influencia en este conflicto. Bueno, yo creo que los dos bandos tienen influencia porque ambos son consumidores y vivimos en una sociedad de consumo. No en vano, el consumo representa el 70% del PBI, lo cual implica que el 100% de las personas con las que uno se topa durante el día contribuyen diariamente a una empresa. Por eso digo que todos tienen influencia. Ahora está claro que los demócratas van por delante, lo cual provoca que las empresas cada vez se encuentren más en el punto de mira. Tras intensificarse la presión por parte de las redes sociales y los grupos activistas con un aumento de las llamadas al boicot, más de una docena de empresas han roto sus lazos comerciales con la NRA desde la masacre de Parkland, Florida. Ahora bien, con la misma rapidez, los partidarios de las armas han iniciado una ofensiva contra esas empresas por la postura que han adoptado, obligando a sus directivos a navegar por un terreno inestable en el que confluyen responsabilidad social, ideología e impacto financiero. Por ejemplo, la empresa FedEx, que también tiene su sede en un estado sureño y de mayoría republicana, se ha visto obligada por los consumidores a hacer una declaración pública en la que dice estar en contra de la postura de la NRA de que los civiles deberían tener acceso a armas de asalto de carácter militar, pero en la que señala que seguirá ofreciendo un descuento a sus socios, un nada desdeñable 26%, lo cual podría considerarse incluso un aliciente para unirse a la NRA. Dick's Sporting Goods, proveedor número 1 de fusiles de asalto AR-15, acaba de anunciar que no va a vender esas armas a menores de 21 años, lo cual supone adoptar una postura bastante atrevida. Y otros comercios están adquiriendo una posición similar respecto a estos AR-15, estas armas de destrucción masiva. Lo que vienes a decir tú es que la economía está tan polarizada que cuesta mucho boicotear a un sector sin generar varios contraboicots más. Y como todo está entrelazado y todo depende de los consumidores, eso acaba teniendo un efecto destructivo. Pues si los consumidores están tan divididos en plan 50-50, parte de culpa la tienen las noticias por cable, que son las que crean esta división entre dos bandos irreconciliables que cada vez parece ir a más. De hecho, todos los gráficos demuestran que la gente de izquierdas cada vez es más de izquierdas y la de derechas cada vez más de derechas. Lo que pasa es que los consumidores tienen el poder de acabar con las empresas porque hay algunos que no pueden tolerar que las empresas que comercializan los productos que ellos usan se los vendan también a alguien del otro bando. El movimiento de los adolescentes ha tocado la tecla clave para lograr el impacto que buscaba. Y de hecho, está amenazando la supervivencia de algunos medios independientes. A lo que voy es a que un día acabaremos teniendo el paraíso de Lenin. No habrá empresas ni logos corporativos y los consumidores estadounidenses que se odian los unos a los otros acaban saliéndose con la suya porque no hay una sola empresa que pueda subsistir si no vende sus productos. Por tanto, más que un paraíso de los trabajadores, porque trabajadores ya no quedan,
Lo que tendremos será un paraíso de los consumidores, el paraíso de los partidistas. El paraíso de los gángsteres, como cantaba el rapero Coolio. Por cierto, uno de esos medios en los que está pasando lo que decías antes es la plataforma de vídeos YouTube. YouTube afirma que sus nuevos moderadores pueden haber eliminado canales de derechas por error. Según informaba esta tarde Bloomberg, YouTube ha señalado que en el marco de sus esfuerzos para que los moderadores de la plataforma sean humanos, los nuevos moderadores pueden haber eliminado por error vídeos y canales de derechas. Es más, un portavoz de la plataforma ha manifestado que el rápido proceso de contratación en el que nos encontramos inmersos para hacer cumplir nuestras políticas en este 2018 ha podido hacer que los miembros más recientes del equipo hayan llevado a cabo una aplicación equivocada de esas políticas, lo que se ha traducido en la eliminación de contenidos que no debían suprimirse. El portavoz aseguró que las políticas de YouTube no han cambiado y que volveremos a colgar los vídeos eliminados por error. Y la culpa de todo esto la tienen las noticias por cable, los periodistas como Rachel Maddow. El problema es que Hillary perdió las elecciones y como no son capaces de soportar esa realidad, tienen que buscar una explicación que para ellos no es otra que las noticias falsas. Seguro que Maddow dice: la gente no me hace caso, así que hay que acabar con cualquier medio que no sea yo. Por eso YouTube se ha visto obligada a invertir dinero y contratar a 10.000 moderadores humanos para que empiecen a ver y oír esos vídeos y retirarlos de la plataforma si lo consideran oportuno, lo cual no es de extrañar si tenemos en cuenta que YouTube tiene su sede en un estado demócrata, liberal y progresista, por lo que las personas a las que contrata tendrán un determinado perfil, y la consecuencia de todo ello ha sido la retirada accidental, entre comillas, de todos los contenidos afines a la derecha y a los republicanos. ¿Me dejas que le ponga metafísico? Adelante. Estados Unidos caminó solitario durante bastante tiempo bajo la doctrina del destino manifiesto. El problema fue que se quedó sin espacio. La pista se le quedó corta y el país no encontró nuevos lugares a los que expandirse, lo cual dio lugar a todos los problemas que ya forman parte de la idiosincrasia estadounidense, como el racismo, que nunca ha desaparecido y sigue bien presente en el ADN de Estados Unidos, la violencia extrema, etc. Esos son los graves problemas que afectan al alma estadounidense. Lo que pasa es que hasta ahora se habían podido pasar por alto porque entre un océano y otro había una gran superficie de terreno en la que crecer, evolucionar y crear religiones un tanto extrañas, como el mormonismo, por ejemplo, o la de ese monstruoso espagueti volador. O la cienciología. O la cienciología. Había sitio para todas esas locuras. El problema es que ahora nos hemos quedado sin espacio. El mundo se hace más pequeño. El medio ambiente se encoge, la capacidad de las redes sociales de alimentar relaciones ha tocado techo, y la censura es una realidad en todo el mundo. Estados Unidos está devorándose a sí mismo y a sus jóvenes. No sé quién dijo eso, a lo mejor fue Jill Scott Heron, o no sé si el Dr. Dre. Lo que está devorando son sus principios, los cimientos de Estados Unidos. Hasta George Washington y Thomas Jefferson, a los que los medios no les gustaban nada, hicieron todo lo que pudieron para dar vía libre a la prensa, aunque contara mentiras en público sobre ellos. De hecho, se quejaban amargamente de las mentiras que contaban sobre ellos los periódicos sensacionalistas de la época. Y sin embargo, se consentían esas mentiras porque era importante que los medios carecieran de restricciones. La noticia habla de la desmonetización que han sufrido muchos colectivos, como los jóvenes o LGBT, porque no cuentan con la simpatía de los consumidores. Creo que la gente se confunde cuando cree que Estados Unidos existe desde hace tanto.